Bueno, hemos regresado y vamos a continuar con la rúbrica relacionada al respeto. Propicia un ambiente de respeto y proximidad con los estudiantes. Esta rúbrica tiene que ver con las acciones que realiza el docente dentro del aula en la interacción con sus estudiantes, en las que demuestra un trato respetuoso hacia ellos y a la vez propicia que entre ellos se desarrolle también un clima de respeto. Tiene que ver también con la forma en que el docente genera un ambiente cordial y cálido en el aula y también si es que se presentaran algunas necesidades físicas o afectivas de parte de los estudiantes que ellos manifestaran en el aula durante la clase, se valora que el docente pueda atenderlas. Todas estas condiciones son las que propician que el aula se convierta en un espacio seguro y adecuado para el aprendizaje. Veamos entonces el primer aspecto que tiene esta rúbrica. Esta rúbrica tiene tres aspectos y el primero, como lo mencioné, tiene que ver con el trato respetuoso que brinda el docente. Algo importante de esta rúbrica es que bajo ninguna circunstancia el docente brindaría o realizaría alguna acción que represente algún tipo de ofensa, discriminación o agresión hacia sus estudiantes. Si nosotros dejamos de lado todas estas acciones, significa que estamos frente a un docente que puede brindar un trato de respeto y que además de ser un ejemplo para sus estudiantes, es un docente que está atento a las faltas de respeto que se presenten entre ellos para intervenir. Es decir, para mediar, limitar o dirigir las situaciones que se presenten, evitando que entre ellos conflictos o situaciones de discriminaciones u ofensas escalen. ¿Qué más? En esta rúbrica, en este aspecto se valora entonces que el docente pueda brindar un trato respetuoso no solamente a través de la forma en que se dirige hacia ellos o la forma en la que media las situaciones de conflicto, sino también mostrando consideración hacia las perspectivas de sus estudiantes. Y este es un punto importante, porque considerar la perspectiva de los estudiantes implica que el docente escuche y considere sus puntos de vista, sus opiniones, en lugar de ignorarlos o no tomarlos en cuenta. Implica también que el docente pueda acoger y recibir los intereses o las iniciativas de sus estudiantes. Y es importante aclarar que acoger estos intereses e iniciativas o las propuestas que surjan de parte de los chicos no significa que el docente siempre va a realizar o siempre va a implementar las propuestas de ellos, sino que si bien sí las podría acoger, también podría ser suficiente que les explique por qué en ese momento no es posible realizar lo que ellos están proponiendo o que les indique que esto puede ser implementado en otra ocasión. Cuando hablamos de la consideración a la perspectiva, también es necesario tomar en cuenta que se trata de una actitud. Y al tratarse de una actitud requiere que ésta sea sostenida durante la clase. Significa, si nosotros nos ponemos en el rol de observadores o aplicadores de este instrumento, necesitamos contar con más de una evidencia de que el docente muestra consideración a la perspectiva de sus estudiantes. Me explico. Si yo tengo evidencias de que el docente en una ocasión durante la sesión ha acogido una opinión o una propuesta de sus estudiantes o ha mostrado que respeta sus ritmos, esto debería darse de manera sostenida durante la sesión. Una sola evidencia o una sola acción no es suficiente para decir que el docente puede alcanzar el nivel más alto en esta rúbrica. Una sola evidencia no es suficiente para decir que el docente muestra consideración hacia la perspectiva de sus estudiantes. Asimismo, se requiere que el docente pueda tomar en cuenta las opiniones y la participación de sus estudiantes, las propuestas que ellos planteen,
no solo en el contexto explícito de una actividad, sino también en otros espacios que se generan de repente al pasar de una actividad a otra. Si, por ejemplo, hemos terminado de escuchar una historia o estamos terminando de recoger propuestas de solución, en ese tránsito en que los chicos se organizan, recogen sus materiales, se trasladan o se ponen de acuerdo, también se podría recoger evidencia de consideración hacia la perspectiva. Entonces, si recopilamos en lo que consiste este primer aspecto o lo que se valora, primero, para poder alcanzar los 3 niveles más altos de la rúbrica, es decir, los niveles 4, 3 y 2, es condición que el docente sea siempre respetuoso. Es decir, que no ofenda, no agreda y no discrimine a sus estudiantes. Y que si observa faltas de respeto entre los estudiantes, realice alguna acción para intervenir, mediar o limitar esta situación. Así también, para alcanzar el nivel más alto de la rúbrica, es decir, el nivel 4, se requiere que muestre consideración hacia sus perspectivas. Veamos entonces el siguiente aspecto. El segundo aspecto de esta rúbrica tiene que ver con la cordialidad y la calidez que se espera que muestre el docente dentro del aula. Decimos que un docente transmite cordialidad y calidez cuando en general es amable y emplea recursos de comunicación y practica la escucha atenta. Cuando hablamos de estas dos situaciones, podemos imaginarnos diferentes situaciones. Vamos a ver un poco más allá de qué es lo que se espera encontrar. El docente que practica la escucha atenta con los estudiantes es un docente que cuando ellos le están hablando o cuando hay comunicación entre ellos, él los mira, les responde frente a lo que ellos le están diciendo, de repente les plantea una pregunta o una repregunta en función a lo que ellos han manifestado. Eso le permite al estudiante sentirse escuchado, considerado. Por otro lado, el emplear recursos de comunicación que generan proximidad son justamente estas acciones que generan mayor cercanía, una relación más próxima, que por ejemplo pueden ser a través de expresiones verbales o no verbales que denotan estima del profesor hacia los estudiantes. De repente empleando términos de afecto como hijo, hija, o tal vez en alguna oportunidad tomarles la cabeza o tomarles el hombro, siempre con el respeto debido y de manera oportuna, no innecesariamente y no exageradamente. También se puede observar el uso de recursos de comunicación que generan proximidad cuando el docente se desplaza por el aula, porque se genera una proximidad física o espacial, por llamarlo de alguna manera. Tiene que ver con que el docente se acerca a los lugares de los estudiantes, si todavía son más pequeños que se pueda colocar a su altura, si es que es necesario, u otras acciones. Respecto a la cordialidad y la calidez, es importante que nosotros como observadores o aplicadores de este instrumento recordemos que siempre tenemos que registrar evidencia de escucha atenta y de recursos de comunicación. Para decir que un docente es cordial y es cálido, en nuestra evidencia debemos colocar acciones que haya realizado el docente sobre la escucha atenta y que haya empleado recursos de comunicación. Veamos el tercer aspecto. El tercer y último aspecto de esta rúbrica está relacionada con la atención del docente hacia las necesidades afectivas y físicas que los estudiantes hayan manifestado. Y aquí también podemos observar que el docente muestra empatía cuando atiende estas necesidades, no a partir de cuál es la acción explícita o específica que realiza para atenderlas, sino se valora que el docente esté atento a estas necesidades, las pueda reconocer y pueda realizar alguna acción a partir de ello.
Por ejemplo, si el docente observa que un estudiante está agachado sobre su carpeta o está separado del grupo de trabajo en el que le correspondía estar y al conocer a sus estudiantes percibe que algo está sucediendo con él, podría acercarse a indagar, a preguntarle qué es lo que sucede, cómo se siente. Por ejemplo, si hay otro estudiante que le manifiesta dolor de barriga, dolor de cabeza o tal vez que necesita ir al baño, el docente puede mostrar empatía ante esta necesidad, permitiéndole ir al baño o buscando que atender este dolor. Y las acciones que puede realizar pueden ser diversas. Lo que se busca aquí es que estas necesidades sean atendidas. Listo. Entonces, continuando con este tercer aspecto, decíamos que la atención, el hecho de que el docente atienda las necesidades físicas o afectivas de los estudiantes, permite que alcance los niveles más altos de esta rúbrica. Algo importante es que, ¿qué ocurre en la clase que estamos observando, en la sesión que estamos observando? Los estudiantes no manifiestan ninguna necesidad física o ninguna necesidad afectiva. En ese caso, esto tendría que quedar registrado en la ficha de toma de notas, que es la que usa el aplicador, e indicar que durante la sesión no se manifestaron o no se presentaron necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. Igualmente, en ese caso, el docente podría alcanzar los niveles más altos de esta rúbrica. Para poder visualizar un poco más esta rúbrica, vamos a observar un segmento de video en el que les voy a pedir o les voy a recomendar que puedan registrar aquellas acciones que están relacionadas con los aspectos que hemos observado. Recuerden que esto tiene que ver con el trato respetuoso, es decir, no ofensa, no agresión y no discriminación del docente hacia los estudiantes. En caso esto no suceda, nosotros igual en la ficha de toma de notas registramos no se observa agresión, ofensa o discriminación de la docente hacia los estudiantes. Tenemos que observar también si es que se presentara alguna situación de falta de respeto entre estudiantes, qué es lo que hace el docente ante esta situación. También tomar en cuenta si el docente practica la escucha atenta y emplea recursos de comunicación que generen proximidad y si es que se presentara alguna necesidad afectiva o física, que el docente muestre empatía al atenderlas. Entonces, vamos